sí tenemos que especificar una cosa. El material lo voy a subir en plataforma, pero por hoy y por estas semanas también lo voy a subir al WhatsApp para que lo puedan revisar. Y vamos a tener evaluaciones semanales de todo lo avanzado. Ya tienen el formato de evaluación, ¿no? 30, 20, 20, 30, tienen los parámetros, todo está en la plataforma, entonces ya no es nuevo. Cualquier consulta, si es importante y es al punto, me preguntan, habilitan su micrófono y me preguntan durante la explicación, no hay problema. Pero si es algo general, al final de la clase no tienen problema. De todas maneras, han visto que en lo posible yo respondo a los mensajes de WhatsApp. Entonces, por inbox o por el grupo, si es una pregunta que involucra a todos, entonces lo pueden hacer por grupo, no hay problema. O por inbox también, no hay mayor problema. Entonces, bueno, me voy a presentar. Yo soy el doctor Hugo Eduardo Carvajal Oviedo. Soy médico cirujano de la Universidad de San Andrés. Soy doctor o doctorante en neurociencias clínicas y experimentales, o sea, el grado de PhD. Soy magíster en medicina forense, especialista en auditoría médica, perito en medicina legal y violencia de género y todo lo que leen ahí, ¿no? Ya, ley 348, experto en antropología y demás. Entonces, yo soy médico de profesión, entonces, pero sí hemos cursado con varios aspectos del derecho, así que pueden hacer preguntas. Actualmente soy perito del órgano judicial. Entonces, esa es mi presentación. Ya al final un poco los voy a pedir que habiliten sus cámaras y nos conozcamos. Ya, por ahora, en mi clase trataremos de silenciar los micrófonos, por favor. Ese es su docente y nos vamos a ver durante casi un mes, todos los días revisando la materia. Muy bien, ahora nos vamos a introducir a qué es la medicina legal. Como en toda ciencia, queridos compañeros, tenemos que saber nuestra historia, porque si no la sabemos, no sabemos de dónde surge esta materia. Y en el derecho se llevan varias materias. Lo bonito del derecho es que también tenemos que saber la historia. El derecho romano, parte de la introducción al derecho, ustedes han llevado parte de la historia. Entonces, hay varios conceptos de la medicina forense que se van diciendo. Hay un concepto religioso o ficticio, ¿no? Que ya va desde la época primitiva, prehistoria, hasta llegar al Imperio Romano, que ustedes saben es el que marca nuestro tipo de derecho positivista romano, nuestro derecho actual. Ya esta vez se hablaba de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. También hay un concepto metafísico de la medicina forense. En la época de los jurisconsultos romanos, ya vamos a ver, o ya han visto los 12 tomos o los 12 libros, que es una normativa que ya habla de la medicina forense. Y el concepto positivista moderno del siglo XVIII, donde ya la medicina forense tiene un perfeccionamiento técnico y universitario. ¿Qué es la medicina forense? Es una ciencia, es un arte, es una disciplina que se vale de los conocimientos de la medicina para el asesoramiento, para facilitar la administración de justicia. En el orden civil, en el orden penal, en el orden administrativo, yo diría incluso en el orden familiar, el conocimiento médico de la biología humana nos permite poder dilucidar al juez, al sano juicio del juez, que ya ustedes saben que eso es la carga de la prueba, resolver estos problemas en la época del litigio. ¿Quién ha sido el primer médico forense que se registra en la historia?
el año 3000 a.C., Imhotep, ustedes lo han debido ver en la película de la momia, que si bien es interesante, hay horrores históricos en esa película, mezcla el Imperio Medio con el Antiguo. Pero de todas maneras sabemos que quién es Imhotep. Ha sido un sacerdote, un arquitecto, un astrónomo y un médico. Y es el primer médico forense, porque a él le debemos todo el aspecto de la momificación, que lo vamos a ver de refilón cuando veamos tanatología. Entonces, el año 3000, Imhotep ya es el primer médico forense. También en el año 1700, ustedes han debido ver el código de Hammurabi, del rey Hammurabi, de la Babilonia antigua. Tenemos también en el 1400 los hititas, que siempre estaban en conflagración con los egipcios. Y lo que les decía, el 451, las 12 tablas que marcan una normativa en el derecho romano. En Egipto, entonces está Imhotep, 3000 años antes de Cristo. Ya el rey Sócer, o el faraón Sócer, da una autoridad judicial al quehacer de Imhotep. La medicina egipcia es socializada. Los médicos en ese momento eran sufragados, o sea, escogidos. El error profesional el error del médico en esos tiempos se castigaba con el lanzarlos al Nilo para que sean comidos por los cocodrilos. Ya en la época egipcia ya se hacían las primeras pruebas periciales, las primeras pruebas de diagnóstico, para cuando había dudas del niño, cuando no se estaba seguro de que era su hijo, la orina de la madre o la orina del niño se probaba con algunos vegetales. Estos son los inicios prehistóricos de la prueba de ADN, que también lo vamos a ver durante el curso cuando hablemos de paternidad biológica. En 1800, de 1700 a 1800, el rey Hammurabi saca un código. Ya tenemos un perrito de alumno. Silencien sus micrófonos, por favor. El rey Hammurabi saca un código, saben, es un código legista de control médico y demás, pero ya se daba una pena a los médicos que eran charlatanes, a los médicos papacos. Entonces, aquellos que causaban daño, y ya vamos a ver en la parte de derecho médico, que el daño o lesión que pueda causar un perjuicio al paciente. Entonces ya se hablaba de los inicios de lo que es futuramente la mala praxis médica. Entonces, tenemos en Mesopotamia el código de Hammurabi, y en Roma, por el año 451, surge todo un legajo, un libro, una enciclopedia jurídica que se la denomina las 12 tablas, y en estas 12 tablas ya se hace la responsabilidad del enfermo mental, lo que vamos a ver en psiquiatría en este curso, la imputabilidad, inimputabilidad del victimario o del supuesto sindicado, pero también vamos a hablar de la declaración de interdicción en caso de ya no ser tutelaje de sus derechos y deberes, y del tiempo de duración del embarazo. Yo estoy utilizando más términos jurídicos porque ustedes son abogados, entonces esas bases ya la tienen. Si hay alguna cuestión que no se entienda, aunque creo que ustedes me van a poder explicar mejor, me dicen para aclarar. En Grecia, el padre de la medicina, Hipócrates, del 460 al 377 a.C., ustedes saben que
nos da a nosotros los médicos el famoso juramento hipocrático. Él mismo escribe sobre el castigo judicial, da los primeros principios de la ética médica, que lo vamos a ver, y la deontología, regula el desempeño profesional del médico, regula el ejercicio del aprendiz y del especialista en cirugía, sobre todo en las épocas, en los traumas de batalla. También tenemos el uso de venenos y antídotos. Estamos hablando de aspectos conceptuales de lo que después será la toxicología clínica y dentro de eso la toxicología forense. También tenemos a Claudio Galeno, de ahí que a los médicos nos dice Galenos también como sinónimo, que ya en el 131 después de Cristo eleva a la medicina al rango de ciencia. Hasta eso era un oficio. Entonces, gracias a Galeno, 100 años después de Cristo, 131 al 203, gracias a Galeno, la medicina tiene el estatus de ciencia. Y demuestra habilidades sobre la cirugía y la medicina. Es médico de cabecera y apreciado por Marco Aurelio. Entonces, aquí se marca, aparte de la medicina como ciencia, la jurisprudencia en el quehacer o en el ex praxis médico. Después tenemos la medicina legal dentro de la historia universal, la Biblia, a los que les guste leer un poco la Biblia con un criterio científico, el libro de Números dentro del Pentateuco, habla ya de medidas de salud pública, medidas de higiene, medicina preventiva, sobre la ley de Jehová que, bueno, es dictada a Moisés. Habla de los cuidados que se tienen que tener, sobre todo, por ejemplo, con la lepra, con los enfermos por lepra, con el periodo de las mujeres, etc. Y la prueba pericial era realizada por los sumos sacerdotes, que ustedes saben que dentro de la historia de la medicina, antes que Galeno lo lleve como ciencia, era asociado también a los sacerdotes, a los curanderos, a los que tenían visiones metafísicas y más allá, ¿no es cierto? En la China, en el 1186 a 1249, ya el médico Sun Tzu, o Sun Tzu, perdón mi pronunciación, ya habla de la valoración del daño corporal. Ya habla de lo que ustedes, cuando trabajen en su quehacer de abogados, tienen que exigir en sus peritos, en la valoración del daño corporal como perjuicio que se va a producir en el paciente. También en 1247 ya habla del tratado de la reparación de las injusticias. Ya en 1247 tenemos el primer texto de medicina legal por los chinos. En 1247 ya se habla, por ejemplo, de la obra Siwan Lu, El papel del arroz, Tratado de injusticia. Entonces ya vamos esbozando que la medicina legal surge en la Edad Antigua. Haciendo un recorrido de la Edad Antigua, prehistoria, llegamos a la Edad Media. Lamentablemente a la época más oscura, hablando del aspecto científico. Tenemos el Código de Justiniano, todavía en la Roma, que ya estaba aleteando para su caída. Hablamos del 529 al 564, que sale el Corpus Iuris Civilis, el Código Justiniano. Pero también con los chinos habíamos hablado que con Sun Tzu en el siglo XVIII ya se tienen las bases de la medicina, si ustedes ven ahí los meridianos de la acupuntura. En la Edad Media, el Código Justiniano, cuando ya coincide con la declinación del Imperio Romano, cuando
se toma a la religión católica, bueno, a los cristianos, como una religión oficial, el Código Justiniano ya regula la praxis de la medicina, de la cirugía y de la obstetricia. Ya impone penas por mala praxis, ya se tiene el papel del experto, del experto médico en la administración de justicia. O sea, ya estamos teniendo los principios del perito forense. Después, más allá, tenemos en la China ese documento médico legal, recuerda de que hemos hablado. Tenemos, ahora una cuestión, He Xuanlu no era un médico, colegas, era un juez, pero un juez, o sea, un abogado, es el que escribe las primeras bases de instructivos que regulen la gravedad del daño o la lesión en el cuerpo del paciente realizada por un médico. Entonces, en 1532 se dicta la Constitución Criminalis del Código Canonigio, y ya en este código de 1532, donde se pronuncia o se promulga el Código Canonigio, ya se habla del peritaje médico. Y para estas controversias paciente-médico ya se exige la participación de un experto o de un perito forense. Tenemos entonces, no se olviden que sí, Xuanlu es un juez, es un abogado, pero que clasifica a las lesiones de acuerdo al instrumento que lo causaba y la gravedad. ¿De qué estamos hablando? De valoración del daño corporal. Ya desde mañana, desde la siguiente clase, vamos a hablar de lesiones. Entonces, lo que a mí me va a interesar es que ustedes puedan ver la relación de la lesión con el agente que lo cause y la gravedad. Por supuesto que vamos a hablar del artículo 270 y 271 del Código Penal. En 1209, el Papa Inocencio III expide un decreto y habla de que el médico debería visitar a sus heridos por orden judicial. Entonces ya hablamos del seguimiento médico, se crea aquí el concepto de médico de cabecera, pero ya por orden judicial, ya por orden de autoridad competente. Siguiendo con los años, van a escuchar ustedes a Ambrosio Paré, Primero, colegas, los médicos, antes de que sea ciencia, los cirujanos eran barberos, peluqueros. El peluquero o el barbero era el cirujano. Entonces, con Galeno, no se olviden que habíamos dicho que es llevada al rango de ciencia. Y él Ambrosio Paré, habla de la metodología ya de la realización de los informes médico-legales. Y habla de las enfermedades simuladas. Esto lo vamos a ver en lesiones. Paul Zacarías, director de salud de los estados pontificios, sabemos que en la Edad Media la iglesia estaba enraizada en todo grupo de poder. Administraba políticamente, económicamente, estados, ¿no es cierto? Entonces, Paul Zacarías
habla de las cuestiones médico-legales, da las bases científicas de la práctica legal dentro del sistema judicial. Entonces ya hay los conceptos del perito médico en administración de la justicia. Edad Media, no nos olvidemos del Código Justiniano. En el Renacimiento ya hablamos de Carlos V, de 1537, del Código Carolingio. Ya habla del deber del experto médico como auxilio de los jueces. ¿Como auxilio en qué? En la administración de justicia. Carlos V promulga ese código carolingio y habla de los expertos, ¿no es cierto? El Renacimiento, el despertar de las ciencias, en 1507, bajo los auspicios de dos obispos, Bamberg y Juan Schwarzenberg, en Alemania, ya hablan de un código penal, que ustedes ya lo han debido ver. Y en 1537, el emperador Carlos V promulga el Código Carolingio. ¿Qué puntos nos interesan dentro de ese Código Carolingio? Habla del experto médico, de auxilio a la administración de justicia, en caso de homicidios, en caso de heridas, envenenamientos, ahorcaduras, sumersión, infanticidio, etc. Todos estos conceptos, todas estas lesiones las vamos a ver en el curso. Cuando hablamos de sumersión, ahorcadura, estamos hablando de asfixiología. Infanticidio, aborto, lo vamos a ver. Y en la mitad del siglo XVI ya se aplica el conocimiento médico en solución de problemas. El siglo XV se comienza a hacer peritajes médico-legales. ¿En qué casos? En homicidios, en aborto y infanticidios. En 1537 ya sabemos que se promulga el Código Carolingio, se establecen las bases de los peritos médicos en auxilio de la justicia. Pablo Saquías, en 1584 a 1569, específicamente en 1631, publica su obra Cuestiones médico-legales, adaptando las ideas de Ambrosio Paré, que ya lo hemos visto, y sus propias experiencias. Ambrosio Paré, entre 1507 y 1590, es el padre de la medicina legal como ciencia. Gracias a Ambrosio Paré, la medicina legal tiene el rango de ciencia. También habla mucho de las técnicas de antisepsia y tratamiento de heridas. Era médico de monarcas. Y en 1577 saca 5 volúmenes, un tratado de 5 volúmenes de cirugía. Uno trata exclusivamente de la medicina legal, de su jurisprudencia y del delito. Si ustedes están viendo, la medicina legal está muy casada a toda la administración de justicia, pero casi específicamente al derecho penal. Thomas Snyder, médico clínico, ya define el campo de acción de los forenses y dice: yo soy médico de vivos, no de difuntos. Ya ese concepto lo da en 1681. Vamos avanzando y hablamos de Hans Hoffmann. Este autor lo vamos a ver muy bien cuando hablemos de heridas por arma de fuego. Hans Hoffmann es un alemán precursor de la balística forense. Junto con Víctor Baltasar, francés, dan los conceptos de la balística forense, que es gran parte de la pericia en criminalística. Avanzando,
y lo han debido ver. A ver, sáquenme la duda, ¿ya han llevado criminología? ¿Cualquiera de los compañeros me puede responder? Sí, licen, en segundo semestre de criminología. Perfecto. Entonces no es nuevo lo que les voy a hablar. ¿Saben quién es César Ambrosio? ¿César Lombroso? Sí, licen. Ya. Yo sé que no debemos hablar de los títulos, pero colega, no se olvide que soy médico. Entonces, no soy licen. Si quiere La doctor o si quiere costumbre, llamarme del nombre, no hay ningún problema. Ya, para todos. está bien, doctor. La costumbre, pues, como primera vez con un doctor estamos pasando y todo en Está pasa con... bien. No, pero no me hago problemas si me quieren decir Hugo. No hay ningún problema. ¿Quién es César Lombroso? A ver, una de las damas, de las colegas, que conteste. Para saber si está en clase, ¿no? A ver. Empezaremos por estrenar sus hermosas voces. Maribel. Maribel Andrade. Maribel. Ojo que les voy preguntando para saber si están escuchando o están cenando y no me están escuchando. Claudia, Ticona. Dicen, Claudia, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿estás leyendo? ¿Quién es César Lombroso? Es uno de los científicos que ha investigado la criminología. Pero, entonces, ¿Qué hace? a ver, respóndeme rápido, porque si te voy a hablar del positivismo, Ferrari, sí, ya, está bien. Además lo dice ahí, ¿no es cierto? Pero por lo menos sé que estás en clase. ¿Dónde estás, Maribel? ¿No? ¿Estás cenando, Maribel Andrade? No está en clase. Ya. César Lombroso, creador de la criminología biológica, criminología médica. Acuérdense que daba biotipos, pícnico, atlético, facies, con relación a tipos de delito. O sea, él daba los rostros de los supuestos agresores y asociaba con el delito. Y tuvo un tiempo, ¿no? Bastante interesante, que esto lo han debido ver, espero, en detalle en criminología. Tenemos a Mateo Orfila como considerado padre de la toxicología forense. A Pirelli Esquirol, padre de la psiquiatría forense. Y ya llegamos a nuestros días del anterior siglo. Juan Antonio Gisbert Calahuí, que bueno, ha fallecido, uno de los mayores referentes de la medicina legal. Antonio Pilla y Pascual también. Y Eduardo Vargas Alvarado, que lo tenemos vivo, que es un forense costarricense, profesor de medicina legal, tiene muy buenos libros. Y a él se debe una hemorragia que lo vamos a ver cuando veamos de la sumersión o de los ahogados a nivel de la hemorroides. No se olviden de este principio, compañeros. La huella del delito ante los ojos de algunos es invisible, más ante los ojos del perito médico legal, la ciencia de la verdad es absoluta. En cualquier escena del hecho, en cualquier delito, siempre se va a quedar indicios o evidencias. Otra cosa es que no lo sepamos ver. Todo esto lo vamos a ver a detalle en medicina, en la escena del hecho. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Estamos ok? Por mi parte está ok, doctor. Perfecto.
Así mismo. Nada más, Muy dime, rica historia. Bonita, ¿no es? Sí, porque es interesante, es más didáctico, digo, doctor, perdón. La costumbre, como decía Néstor, Ya, de verdad. olvídense de los títulos. No hay problema. Ya. Muy bien, ahora vamos a seguir y ahora vamos a hablar de algunos conceptos. Muy bien, con todo lo que hemos visto en historia, la medicina legal es sinónimo de la medicina forense. Para otros autores, la medicina forense está inmerso en la medicina legal. Pero la medicina legal es una ciencia médica que auxilia a la ciencia del derecho. ¿En qué sentido? En lesiones, en enfermedades, en la muerte de una persona, específicamente sobre los aspectos biológicos que son plasmados en una administración de justicia que al final sí será aceptado o no como carga de la prueba. Muy bien. Ahora, la medicina legal o la medicina forense. No sé si han escuchado el concepto de que para ser médico forense tenés que ser abogado. Y no es así. Es una especialidad médica al igual que la pediatría, que la cirugía, que la ginecología y demás. Porque el médico lleva un año de medicina legal, pero también el abogado lleva un año de medicina legal. Y no por eso ambos ya son médicos legistas. ¿No es cierto? Ustedes van a llevar un mes de medicina legal, les sirve en la práctica del derecho, sobre todo en la parte penal. El médico forense lleva la medicina legal, que en provincia lo va a tener que usar, pero ninguno de ellos es considerado perito o experto médico forense. Para eso tiene que transcurrir unos 3 años más y es una especialidad médica dentro del campo jurídico. Tienen conocimiento técnico-científico de la medicina para esclarecer factores con respecto a la justicia. Va a reunir estudios directos de la medicina, de la biología, pero también se va a valer de la química, de la física, de la sociología, de la antropología, para ser plasmadas en lo que dicen, balística, en accidentología, en documentología, etc. Se divide en varias ramas. Vamos a ver varios saberes. La clasificación de la medicina legal que vamos a utilizar es estas ciencias: tanatología, psiquiatría, criminalística, diferenciando de la criminología que han llevado, deontología, asfixiología, toxicología, obstetricia, ginecosexología y traumatología forense. Por ejemplo, vamos a empezar desde mañana, durante unas 4 clases, hablando de la traumatología forense. Entonces, hablemos de lo que es vamos a ver unos pinceladas de lo que es, por ejemplo, la tanatología forense. Es rama de la medicina legal quien se encarga del estudio de ¿qué? De la muerte y las modificaciones del cadáver. Desde el momento que se muere hasta que se reduce esqueléticamente. Todos estos fenómenos los vamos a ver, no se preocupen. ¿Y quién habla de lo que es la tanatología forense? Un médico ruso, Elias Menchikov, ya acuña el término en 1901. Ojo, Elias Menchikov sacó el premio Nobel de Medicina con estos conceptos. Entonces, tanatología viene del vocablo thanatos. No hablo de Thanos de los Avengers, ¿no? Son Thanatos. Y ese nombre se le daba a la diosa de la muerte en la mitología griega. Y luego saben que es estudio, tratado y demás. Entonces, ¿qué es básicamente la tanatología? La ciencia de la muerte. Y adentro de eso está la tanatología forense.
En 1901, ¿quién acuña este término de tanatología? El médico ruso Elias Menchikov, que en 1908 gana el Premio Nobel de Medicina. Y saben que más o menos quien gana el Premio Nobel de Medicina también recibe $1 millón, ¿no es cierto? En Bolivia todavía no tenemos premios Nobel. La tanatología forense, entonces, parte o rama de la medicina legal que nos permite ciertos conocimientos que, bueno, los vamos a enunciar. Primero, la certeza de la muerte, o sea, que hay un muerto. Segundo, la data de la muerte, traducido en cronotanato diagnóstico. Las causas que desencadenaron la muerte, el mecanismo que llevó a la muerte. Busca indicios de dolo o culpa. ¿Qué es dolo? Ahora está Maribel. Never, no está. ¿Quién sabe qué es dolo? Es cuando se comete a sabiendas, con intención. Muy bien. Y culpa cuando no se tiene la intención. ¿No es Sí. cierto? Vamos a hablar de la celeridad de la muerte y vamos a ver que hay en la escena del hecho vestigios, indicios, evidencias y lo que se llama trazas, que son pequeñas, casi diminutas trazas o evidencias que se quedan en la escena del hecho. Por ejemplo, cuando se limpia un azulejo y creemos que no se va a ver la sangre, buscamos en las ranuras del cemento, con seguridad que vamos a encontrar. Eso se lo hace con la luz de Wood, que ya lo vamos a ver más tarde. Muy bien. La muerte, el concepto de muerte es la abolición definitiva de las funciones vitales. Funciones vitales entendidas como cese de la función respiratoria, cese de la función cardíaca y cese de la función cerebral. Cuando se ha parado esas tres situaciones, hablamos de muerte. Y vamos a ver tres conceptos de muerte. El concepto médico de muerte es la desaparición permanente e irreversible de todo signo espontáneo de vida. O sea, estar conectado a un respirador no es un concepto espontáneo de vida, ¿no es cierto? O sea, el cese permanente e irreversible de las funciones vitales. ¿Cuál es el concepto médico legal de la muerte? Es el cese irreversible de la función circulatoria, de la función respiratoria y del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de tanatología, vamos a hablar de muerte y vamos a hablar qué es una muerte encefálica. Pero desde el punto de vista de ustedes, compañeros, ¿cuál es la definición legal de muerte? La muerte pone fin a la persona. ¿Qué quiere decir? Pone fin a la tutela de derechos y deberes de la persona. A la tutela de a la tutela jurídica de sus bienes, de sus derechos y deberes. Que nacemos con esa tutela y ustedes saben que hasta los 18 años tenemos que tener un tutor, que en este caso es los padres, y que a partir de los 18 se hace titular. Eso lo han visto en el Código Civil. Muy bien. Entonces, la definición legal de muerte es la ausencia de vida. Es el cese definitivo de actividad cerebral. El concepto legal de muerte no está hablando del respiratorio, no está hablando del cardíaco, está hablando de la actividad cerebral. Y eso es correcto plenamente, porque si el cerebro muere, si muere el tallo cerebral, también los nervios que regulan la actividad cardíaca y pulmonar ya no van a funcionar. Entonces va a haber automáticamente el cese de la actividad circulatoria y el cese de la actividad respiratoria. Hay algunas
posiciones del cuerpo en la escena, que lo vamos a ver esto a detalle, no se preocupen, incluso tengo varios artículos escritos sobre eso, que la posición o la actitud del cuerpo en la escena del hecho nos aproxima a un posible delito o a un posible hecho fáctico cuando ustedes fundamenten su imputación y demás, si son fiscales o como abogados, su memorial, ¿no es cierto? Tenemos supino y prono, decúbito lateral derecho y izquierdo, que se los voy a explicar en su momento qué es. Supino con miembros flexionados, sobre todo en precipitaciones, caídas. Miembros superiores en extensión, miembros superiores en abducción. Abducción quiere decir separación. Miembros superiores en flexión. Miembros inferiores en extensión, miembros inferiores en abducción, o sea, separación, miembros inferiores en flexión. La posición fetal, ¿no? Tenemos la posición del boxeador y del esgrimista. ¿En qué caso se da, por ejemplo, estas posiciones? Cuando el cuerpo es carbonizado. Eso lo vamos a ver en quemaduras. La posición de rana, donde hay delitos sexuales acompañados, por ejemplo, de un feminicidio. El de Rosser o Proest en hechos por proyectil por arma de fuego. Muy bien, otra ciencia que vamos a ver algunos pincelados, la psiquiatría forense, que es la aplicación de los conocimientos de la psiquiatría en la administración de justicia. En los puntos claves, en imputabilidad o inimputabilidad, o sea, si el agresor, o sea, si el victimador o el sindicado tenía la capacidad cognitiva, o sea, entendía que lo que está haciendo está tipificado como delito, y si tenía la capacidad volitiva, o sea, si a pesar de saberlo, tenía la voluntad de hacerlo. También vamos a hablar en el campo civil, familiar, incluso penal, la declaración de interdicción, que lo declara el juez después de una pericia psiquiátrica, donde la persona ya no tiene la capacidad de tutela de sus derechos y deberes, ¿no es cierto? Entonces, la psiquiatría, ¿qué objetivos tiene dentro de la administración de justicia? Ser auxiliar asesor del juez, ilustrar en aspectos mentales del imputado con relación al delito, aportar fundamentos científicos para el tratamiento judicial y esclarecer la capacidad mental. ¿Qué es la victimología? ¿Quién sabe? Eso lleva en criminología. Iván Céspedes, ¿está en clase? Así es, dicen, pero no lo he escuchado, dicen. ¿Qué es la victimología? Llevaste criminología, ¿no es cierto? Dicen, tengo un poquito mala señal y como que había una situación ¿Qué X. es la victimología? Victimología. ¿Sí? Pues, como alguien decía, es el que estudia, digamos, a las víctimas, ¿no? En este caso. Tu nombre lo dice, ¿no ves? El Claro, estudio de las exactamente. víctimas. Está bien, está bien. También esclarece la capacidad mental de una persona. O sea, esto nos va a dar la psiquiatría forense. También hablamos de la psicología forense. El psicólogo forense, en el estudio de la escena del crimen, hace lo que se llama la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es la estructuración del modus operandi del autor o esclarecer si esa víctima se ha suicidado o la han matado. Entonces, la autopsia psicológica, que es introducirse a la mente de la persona, es uno de los campos de acción. También habla de los trastornos conductuales, que son trastornos afectivos, de los trastornos cognitivos, del conocimiento, hace la pericia en caso de desviaciones psicológicas del sujeto, de elementos psicopatológicos, problemas de memoria, sobre todo, y ustedes van a seguramente solicitar, es
testimonio de credibilidad o el testimonio de credibilidad de la persona. Sobre todo, esto es en las víctimas, ¿no? Entonces, esos son los campos de la pericia. Muy bien, la criminalística, que a diferencia de la criminología se introduce en el agresor, se introduce en la parte mental de la víctima. La criminalística es objetiva, o sea, se deja ver con el aspecto físico, con lo evidenciable en la escena del hecho, y ese es su campo de estudio. Entonces, la criminalística es una disciplina no dependiente de la medicina legal, pero sí colindante a la medicina legal, es parte de los peritos forenses, que se basa fundamentalmente en los conocimientos, en los métodos, en las técnicas de investigación, aplicando las ciencias naturales, porque va a aplicar la biología, la química, la física, la matemática, etcétera, en aspectos físicos relacionados con un hecho delictuoso. Entonces, la criminalística es la disciplina que usa técnicas y procedimientos de investigación objetivas para tratar de explicar, en base a evidencias, futuras pruebas, de cómo se ha realizado un delito y la participación del autor y autores, de la víctima o víctimas. Mientras que la criminología se va a lo subjetivo, se introduce a la mente, al comportamiento antisocial del agresor y relación con su víctima. La criminología es una ciencia multidisciplinaria que se basa en conocimientos de sociología. Has debido llevar ya sociología jurídica en primer semestre, me imagino, o no todavía. Cualquiera puede contestarme. ¿Ha llevado sociología jurídica? No, doctor, que yo recuerde. No todavía, ya, pero está en suspenso. Bueno, la psicología, la antropología y también de la medicina y del derecho penal. Todas estas ciencias construyen lo que es la criminología. ¿Con quién ha llevado criminología? Perdón, la curiosidad. La dicen Wanda, Néstor, ¿sí, no? Sí, con la licenciada Wanda. Vaya. Wanda. ¿Abogada? Abogada dijo que era. Abogada, abogada. Ah, ya. No la conozco. A ver, tal vez por su apellido después. Muy bien, no se olviden, y esto han debido ver en criminología, lo van a ver en criminalística, y en realidad cuando ustedes ordenen sus expedientes, tienen que llevar este orden. Son las 7 preguntas o reglas de oro de la criminología y de la criminalística y de la medicina forense en cuanto a investigación de un delito. Primero nos tenemos que preguntar qué ha pasado. Después, ¿quién o quiénes han participado? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cuándo se ha desarrollado? ¿Dónde se ha desarrollado? ¿Con qué se ha desarrollado? Para cerrar en esta pregunta clave en por qué se ha ocurrido esto. Las circunstancias, el modo, el tiempo y el lugar. Si ustedes tienen estas 7 preguntas y las ordenan sus expedientes en este orden, en este orden de 7 preguntas, vale la redundancia, no se van a perder. Si ustedes tienen respondidas estas 7 preguntas, su base fáctica ya está construida. Y vamos a practicar eso en medicina legal. Eso han llevado en criminología y me imagino en introducción al derecho, todo lo que es base fáctica y demás, cómo construir un memorial y demás. ¿Ya han hecho, no? Todo eso. ¿Sí o no? Cualquiera responda. Maribel, ¿cómo es? ¿Han llevado todo eso? A ver. Hilton, ¿llevaron eso?
Doctor, nosotros hemos llevado en el curso, pero no con todos estos interrogantes. Hemos hecho un estudio de campo donde a Ya. grosso modo hemos podido hacer este trabajo. Entonces no se olviden Sí. de ahora Ya poderlo entiendo. llevar. Porque si construyen esto, va a ser ideal. ¿No es cierto? Muy bien. Sigamos. Estoy pasando un mensaje a Maribel para ver que participe en clases. De todas maneras, el WhatsApp y la clase está grabada. Ya. Sigamos. Ahora vamos a hablar los conceptos de deontología, el motivo del derecho. La deontología es la ciencia o la disciplina que estudia ¿qué? Los deberes y derechos concernientes a una profesión. En caso del médico forense, del psicólogo forense y su relación con la autoridad competente, fiscales y jueces. ¿No? Raya a la cancha, derecho y deberes, por ejemplo, en la pericia. El artículo 4 del Código de Procedimiento Penal nos da todos esos aspectos de la pericia. Lo van a revisar, por favor. El Código Penal. Ya, y están anotando, ¿no es cierto? El título 4 del Código de Procedimiento Penal que habla de la pericia. Entonces ahí habla, por ejemplo, de los actores, demandantes, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que quieran voluntariamente, este es mi libro que he sacado, me quedan algunos cuantos. Si lo quieren adquirir, no hay problema. De todas maneras, se les va a dar todo el material oficialmente en el curso. Esto es simplemente es voluntario. Ha sido consultado con Pablo Avilés y me ha dado la luz verde que los que desean en forma voluntaria lo pueden adquirir. Pero de todas maneras, todo el material se los voy a proporcionar. Que están tratados en mi libro también. ¿Ah? No, esto me parece perfecto, dicen, tal vez al final podría decirnos el precio y cómo y de dónde Perfecto. se... Ya, perfecto. Pero es voluntario, ojo. Ya, la deontología médica es el conjunto de principios y reglas éticas, ¿no? Que pueden inspirarnos o guiarnos cualquier conducta profesional del médico. La deontología habla de los principios generales, por ejemplo, de la profesión médica, que está al servicio del hombre y la sociedad. Debe hablar de un trato igualitario, de la lealtad con el paciente. Y ahí está, en el Código Penal, está la violación del secreto profesional, por ejemplo. Es casi como una confesión con los sacerdotes. Nunca se debe perjudicar intencionalmente al paciente. Se debe prestar ayuda en toda emergencia y urgencia y nunca se puede abandonar a su enfermo. Entonces, ¿qué significa deontología? Viene del deontos, deber, y del logos, tratado o estudio. Entonces, es el tratado o el estudio de los deberes y derechos. ¿Ya? En el caso de los médicos, pero también de los pacientes, cuando establecemos aspectos éticos legales en la práctica de la medicina. ¿Cuál es la importancia de la deontología en cualquier profesión? Primero, regula la responsabilidad social de las diferentes profesiones, médicos, abogados, psicólogos, periodistas, o sea, comunicadores, etc. ¿Qué busca la deontología? Un equilibrio entre el estilo de vida moral del profesional, pero también de la persona. O sea, hay un equilibrio entre el estilo de vida de la persona con el estilo o con el nivel profesional que proyecta. Hay una doble dimensión de equilibrio dentro de la actividad laboral. Otra ciencia que la vamos a ver creo que el lunes o martes, en cuanto a lesionología,
es la toxicología forense. Se vale de ciencias exactas como de la biología, de la física y la química. Dentro de la biología, la medicina legal, la patología y la fisiología. Dentro de la química, la bioquímica y la farmacología. Y dentro de la física química, para hacer la pericia. La toxicología es una ciencia que identifica, estudia, describe la dosis, naturaleza e incidencia de cualquier tóxico. Y la toxicología estudia los efectos nocivos de los agentes químicos, biológicos, físicos y sistemas biológicos. El SARS-CoV-2, el famoso COVID-19, debe ser estudiado por la toxicología porque es un factor nocivo como agente biológico. Y a ese es otro momento, vamos a hablar de si realmente ha surgido por un murciélago o ha surgido en un laboratorio. Pero es otra historia. La toxicología forense es rama de la toxicología como ciencia, pero también es rama de la medicina legal y estudia los casos de envenenamiento y muerte por envenenamiento en sustancias tóxicas. ¿Ya? Entonces, ¿investiga qué? Intoxicaciones o muertes por drogas de abuso, plaguicidas, metales, alcoholes, etc. Por ejemplo, el río que está contaminado, Pilcomayo. Ese es parte del estudio de la toxicología. También del alcohol y drogas de abuso en cuanto a consumo. En los hechos de tránsito, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. En pacientes hospitalarios, la monitorización de medicamentos. En caso de trasplantes. Habla de los delitos medioambientales y la incautación de lo que antes era la ley 1008 y ahora es la ley de la coca y otras sustancias. Ya, entonces hay la toxicología ambiental, que eso lo van a revisar después. También tiene su propia historia. En Roma se hablaba de los envenenamientos que hacía Nerón a sus enemigos y familiares. En la Edad Media habla de la cicuta y la belladona. En el Renacimiento hablamos de los Borgia, que eran expertos en envenenar con cianuros. Ya hemos hablado de Mateo Orfila, padre de la toxicología, que hace un peritaje en el caso de Lafargue, ojalá lo puedan ver, que el 14 de enero muere por un envenenamiento y su joven esposa, Marie Lafargue, es acusada por el asesinato y él hace el peritaje. Estudia los orígenes de los venenos vegetales, como la morfina, atropina y nicotina, animal, de serpientes, abejas, mineral, sintéticas, etc. También ve el trabajo del laboratorio en toxicología forense. Esto a las conclusiones lo vamos a saltar porque no es momento de estudiar. Ahora, hay una rama de la tanatología forense que es la asfixiología. Mal llamada asfixiología porque asfixia, queridos colegas, viene de ausencia del pulso, pero ya por derecho constitucionario o natural ya se ha quedado como término acuñado la asfixiología a todos los lesiones o traumas que hacen que haya una falta de oxígeno en el aire que uno respira que va a provocar la muerte de la persona. Por ejemplo, tenemos las asfixias mecánicas, la ahorcadura, el estrangulamiento y la sofocación. Tenemos por penetración de sustancias en orificio y vías respiratorias, enterramientos, confinamientos y sumersión. La sumersión básicamente es los ahogamientos. Entonces tenemos tipos de ahorcamiento, por ejemplo, cuando es la de ejecución, que es total, a nivel de la nuca, donde ejerce todo el peso del cuerpo, y las parciales, donde el dogal o el nudo, como ven acá, está en cualquier punto menos a nivel occipital.
y en ese caso se hace una presión de los vasos. Hay unos vasos que es la carótida, la yugular, que llevan sangre al cerebro, que si se corta ese aporte de sangre al cerebro, ¿qué produce después de 3 minutos? Muerte cerebral. Es la posición que adopta el cadáver. Esto se llama suspensión completa porque actúa todo el peso del cuerpo. Tenemos la suspensión incompleta, donde actúa el segmento del cuerpo, no todo. Entonces son las posiciones que se adoptan en suspensión incompleta. Esto lo vamos a ver a detalle, no se preocupen. Hay una suspensión completa invertida, como han visto ahí. Entonces, la anoxemia, en realidad, que se debería llamar por ahorcamiento, hay completo cuando es todo el peso del cuerpo, incompleto cuando es una parte del cuerpo. También tenemos simétrico cuando el nudo está a nivel del occipital y asimétrico en cualquier parte. Esto lo vamos a ver, solo estamos introduciendo. La asfixia por estrangulación es cuando se hace manual o con dogal o con el antebrazo y brazo. Aquí están los famosos cogoteros, ¿no es cierto? Que se escucha mucho en La Paz. Es la constricción del cuello. Entonces, como están viendo ahí, puede ser con lazo, puede ser con los dedos, también con el brazo y antebrazo. Tenemos la de sofocación, cuando se impide la entrada de aire a vías respiratorias. Puede ser en accidentes como taponamientos faciales, las almohadas encima. Raro que haya casos de suicidio de esa manera. Después tenemos los por confinamiento, que son las asfixias, donde se expone al sujeto a una supresión de oxígeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos cuando dejamos el gas, intoxicación por monóxido de carbono en ambientes cerrados. Hay signos que los vamos a ver: congestiones viscerales, equimosis, edema pulmonar, etc. Y tenemos la de sumersión o ahogamiento, cuando una materia líquida o semilíquida ocupa las vías respiratorias. Puede ser en agua con corriente, como ríos y demás, y estancadas con pantanos, piscinas. Puede ser el barro, puede ser el lodo, el contenido de letrinas, etc. El cuerpo adopta en una sumersión incompleta cuando el segmento de la cabeza está inmersa en lo que va a ahogar, pero no todo el cuerpo. Entonces, esta sumersión incompleta de diferentes posiciones. Y la completa es cuando todo el cuerpo está dentro del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, son las diferentes posiciones. También tenemos otra rama que es la obstetricia forense, que se encarga del estudio de ¿qué? Del nacimiento, del embarazo, del nacimiento con implicancia legal. Entonces, ¿qué estudia? La fecundación, la gestación, el parto, el puerperio, infanticidio. Todo esto vamos a ver en el curso. Por ejemplo, el concepto de aborto obstétrico es cuando el feto está a menos de 20 semanas y menos de 500 gramos. El concepto legal de aborto para el médico y para ustedes es cualquier interrupción del embarazo o producto de la muerte del producto de la concepción provocado antes de que sea viable, y es viable a las 36 semanas. El diagnóstico de embarazo se toma la edad reproductiva, la vida sexual activa, la falta de menstruación. El embarazo, colegas, no es una enfermedad, es una alteración endocrinológica, fisiológica y anatómica. ¿Ya? La ciencia que lo estudia es la obstetricia, donde se hace un examen de anamnesis, que es un interrogatorio, un examen general, ginecobstétrico, etc. Lo vamos a ver a detalle. Hay signos presuntivos, probables y de certeza. Esto es importante cuando se encuentra un producto, por ejemplo, en un infanticidio, y se vea quién podría ser la madre. Entonces, hay cambios en las mamas. Por ejemplo, esto lo vamos a ver cuando se embaraza, cuando no está embarazada, cuando se embaraza y posembarazo.
Ahí están las modificaciones de las mamas en las semanas del embarazo. Tenemos cambios en las mamas, areolas mamarias, pezón, tubérculo Montgomery, areola secundaria, el calostro, etc. La red venosa de Halley, etc. Claudia, ¿eres mamá? No. No, Lice. Dale con Liz. Ya, no es. ¿Está Maribel? Sí, Lice, aquí estoy. Por fin. Te he preguntado 3 veces. ¿Eres mamá? Sí, Lice. Estaba manejando, Lice, no pude contestar, disculpa. Ya, ya. Entonces ella sabe ya todos estos cambios, ¿no? ¿Cuántos hijitos tienes, Maribel? 2, licenciado. 2. Entonces, todos estos cambios lo ha vivido. Son estrías recientes y antiguas, la línea media abdominal oscura. Esos son los cambios de embarazo que hemos hecho un estudio de una médica en Santa Cruz. Cada semana, vean los cambios en el abdomen que se da. También un estudio por semanas de diferentes mamás. Cambios a nivel genital, se produce una hiperpigmentación. El tapón mucoso, que es el inicio del trabajo de parto. Ese es un trabajo de parto, que lo vamos a ver a detalle. La lactancia, que se hace una aproximación en la salida de la placenta. El estudio forense de la placenta. El aborto. Los cambios post embarazo en las damas. Y ahí hemos hecho un estudio de embarazo gemelar. Vamos a ver qué es el caso de cuando simultáneamente en el útero se dividen en 2 o más fetos. Estos son los cambios que se ha dado durante todo el embarazo gemelar. También tenemos el embarazo ectópico cuando se implanta en trompas, ovario y útero. Ese es el embarazo ectópico que está fuera del lugar. De ahí viene esa denominación. Por ejemplo, ahí está en trompa, el saco de gestación. No son viables, obviamente. Y esos son los cambios en la mama, ¿no? No hacer cualquier cosa ser mamá, pero sí genera vida. Maribel, ¿estás de acuerdo? Sí, Lice. Realmente lo más grande es ser mamá. Y ahí está el hijito, es doble mérito. El hijito más está aprendiendo, pero no le muestro mucho esta clase. Muy bien, vamos a hablar de la sexología forense, que básicamente se va a dedicar al estudio, bueno, aquí de la reproducción, el aborto, etcétera, pero nosotros vamos a ver como el estudio de los delitos sexuales. Por ejemplo, cuando hablamos de violación, vamos a ver que hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El activo es el agresor, el pasivo es la víctima. Tiene que haber el acceso carnal, que es la introducción del pene en erección por vía vaginal, anal u oral. Hay una modificación en el artículo 308, de acuerdo a la ley 348. Eso también, no ahora, vamos a revisar en el momento del tema. El abuso sexual. Los 3 elementos para que haya una violación, que comprende el examen médico legal, una anamnesis, interrogatorio, una inspección, el examen de las lesiones, muestras para el laboratorio y una evaluación psicopatológica. Normalmente se informa en los delitos sexuales como un área extragenital, paragenital y genital, que lo vamos a ver. Es lo que se necesita para la colecta de evidencias. Ya hemos dicho que el sexo oral ahora es considerado violación, antes se lo consideraba como abuso deshonesto, que ya no está como figura jurídica de acuerdo a la ley 348, o sea, como delito. Se toman las muestras de la cavidad oral y cuando hay el famoso
chupón, que es una sugilación, también si es reciente se toma una muestra, cavidad bucal. Es la posición que adopta la paciente en el examen médico ya, supino y prono, en el examen genital y extragenital. Para el examen genital puede tomar la posición ginecológica. En rana, sobre todo esta posición en menores de 10 años, que la mamá se ayuda atrás, o en posición en talla. Una primera muestra se toma de la vulva, de paredes vaginales y de fondo de saco. Esto lo vamos a ver a detalle. Solo en mujeres mayores y que tengan ya vida sexual activa se utiliza el espéculo, que es desechable. Nunca en las niñas, esto yo les voy a explicar. También se toma el examen proctológico, sobre todo en niñas, niños que tienen violación por la cavidad anal. Vamos a hablar de los desgarros recientes en coito violento reciente y en abuso sexual. La paciente toma la posición de Stadin o parada, la posición de Depage, la posición semiprona, maometana, genupectoral, genucubital, en talla. Se puede tomar la muestra de la región perianal y se toma la muestra de la región anal y se hace el embalaje correspondiente. Esto habla parte de la cadena de custodia que les vamos a explicar. Se hace el embalaje correspondiente. Esas son las cajas que tienen todos los servicios de salud, que ya se los voy a explicar y ustedes en la práctica ya tienen que exigir que esto se cumpla. Las muestras que se pueden tomar para laboratorio, que los vamos a explicar. Y finalmente vamos a hablar de otra ciencia, que es la traumatología forense. Esto vamos a hablar desde mañana. ¿Ya? O sea, la clase de mañana ya empieza con lesiones. Entonces, la traumatología forense es parte de la medicina forense que estudia los traumatismos en personas vivas o muertas desde el punto de vista médico-legal. Aquí forzosamente vamos a hablar del 270 y 271, lesiones leves, graves y gravísimas, que también han sido modificadas por la ley 348. Se va a hacer el estudio médico-legal. Lo que a ustedes les interesa es valoración del daño corporal, días de incapacidad, lesión, daño y perjuicio en el paciente cuando ustedes ejerzan como abogados. La etiología médico-legal, o sea, con qué arma le hizo ese tipo de lesiones. Vamos a ver, por ejemplo, lesiones por arma de fuego, por arma blanca, lesiones por electricidad, quemaduras, asfixias, etc. Son 4 o 5 clases que vamos a llevar de esto. Vamos a ver las definiciones de qué es una lesión, qué es una herida, qué es trauma y el traumatismo. Traumatismos por acción violenta y traumatismos que ocasionan daño, pero por ejemplo dentro de la práctica del deporte. Miren, ese tobillo está hecho tiras en un jugador francés, no me acuerdo qué mundial era eso. Entonces, las lesiones más frecuentes, vamos a ver equimosis, corrección, todo esto lo vamos a ver ya mañana. Vamos a clasificarlos. A esto quería llegar. Aquí tienen mis 2 celulares con WhatsApp. Tienen mi Face, que normalmente subimos artículos y demás de la medicina legal. Instagram, Twitter y ya me acordé, LinkedIn. Pero sobre todo les invito a que vean mi canal de YouTube, donde van a encontrar toda la materia en presentaciones en formato de video. Ya desde mañana les voy a pasar los links también para que lo puedan ver. Está bien, lo voy a subir en la página, pero ¿qué opinan? ¿Prefieren que lo subamos también en el WhatsApp? ¿Qué dicen? Ahora sí, por favor, habiliten cámaras para conocerlos.
Maribel, todos habiliten sus cámaras. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo está, doctor? Un gusto conocerlo y tenerlo. El resto del módulo me ha parecido muy interesante. Todo lo Solo que estamos calentando motores, Néstor. Ya vamos a ver a detalle. Maribel. Oye, jovencita, pero 2 guaguas, ¿no? Pero bien. Doble mérito, que dice Néstor. Es difícil llevar en familia. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo están a todos? Gusto saludarle, Iván Céspedes López. Esta introducción didáctica, de verdad que está muy interesante y creo que para mañana con más motivación vamos a estar en la clase. Qué bueno. Todas sus presentaciones van a ver fotos fuertes. Claudia, no se te ve nada, regular tu cámara. Pero es medicina legal, entonces van a ver que el 70-80% de mis presentaciones tiene fotos. Ya son las mismas que están en mi libro. Entonces, al que le interese, por inbox me escribe, ya yo les voy a decir precios, todo eso, porque es voluntario, no es obligado, pero les va a servir muy bien de consulta, no para este mes, sino para su vida profesional. Pero, de todas maneras, yo voy a subir todo el material, ¿no? Solo 4, pero veo que son 6. ¿Dónde están los demás cámaras? Iván, bueno, ya está Iván. Helton, y creo que falta el otro Néstor. Y Claudia, que no sé qué cámara está, pues no. ¿Ustedes la ven a Claudia o es mi que mis lentes están mal? ¿Qué dices, Néstor? Yo no veo a nadie, solo yo y usted nomás estamos en pantalla. No, está Iván. Está Yo. Néstor, ¿qué pasa? Pero a la Pero Claudia, Néstor, yo no sé también quién estoy es. en clase. Maribel también está en clase con 2 guaguas. Pero parece bien changuita, Maribel pero es voy a preguntar al público tu edad. No, licenciada, es que mi cámara está mal. Lo hice caer No sé y qué mi cámara se... Ya. ¿Viste? Vamos a hacer veracidad de testimonio. Ya. Entonces, como has llegado tarde, no soy licen. Pues si me Hugo, si no Perdón, quieres doctor. y no estoy mintiendo. No me estoy haciendo llamar doctor por ser médico, porque los médicos también criaturas. Ya. Si han visto, no es bueno y es feo hablar de uno, ¿no? Pero sí tenemos un doctorado. Entonces, por eso les digo. Los médicos en esencia tampoco somos doctores, tenemos el grado de licenciatura cuando salimos, aunque nos ponen médicos cirujanos, ¿no? Pero bueno. ¿Hay alguna pregunta? Oh, ya he visto al Hilton. ¿Cómo estás? Oh, Hilton. ¿Alguna pregunta tienen? De todas maneras, hemos hecho un pincelado de lo que vamos a ver en estas 21 clases. ¿Sí? Entonces, mañana nos veríamos 7. Igual que ustedes, estamos repasando hasta las 6 con la ayuda de Tania. No manejaba nada de lo que es el team. Creo que ahora me he defendido, lo hemos manejado más bien. Entonces, no, primera vez que damos yo manejando el team, porque sí me mandaban el link. Pero como ustedes también hay que estudiar. Entonces, cualquier consulta, ahora me la pueden hacer o lo hacen en el grupo. Y al que le interese el libro, por inbox me dice, no hay problema. Pero, repito, no es obligado, es voluntario, porque el material lo van a tener. Entonces, ¿lo subo a plataforma o también quieren que lo suba al WhatsApp? Licen, sería mejor una opción a ambos, ¿no? Así ya que algunos tal vez se programan todavía. Ya, perfecto. Ya, pero los que se programan, hay que seguirlos agregando. Ya, bueno, ustedes los socializarán. Entonces, les voy a pasar ahorita que termine la clase lo de esta semana. O sea, esta semana es cortita, de 3 clases. Entonces, por semana les voy a pasar el material, pero es para que los revisen. ¿Sí? No es tampoco extenso. ¿Ya? Vamos a tener una prueba. Como esta semana es cortita, entonces no, todavía es calentando motores,
pero ya los viernes vamos a tener pruebas de lo llevado en la semana. ¿Sí? Ya tengo que pensar en su monografía, entonces ya lo vamos a estar pensando. ¿Ya? No hay consultas, no hay dudas. ¿Todo ha estado claro hasta ahora? ¿Sí? Pues, al menos con muchas ganas de aprender, Lisa. Está bien. Muy buena presentación. ¿O no, Néstor? ¿Qué dice don Néstor? Excelente presentación, doctor. Todos van a ser de este estilo, compañeros, así que no se preocupen. Más es con fotos, porque la cosa es con guitarra. Pues si yo los voy a venir a leer teoría, se van a dormir. ¿No es cierto? Sí. Pero además, que venga a leer, la medicina legal es la ciencia. No, pues, entonces me va a decir, a ver, ¿qué pasa? ¿No ves? Ya, entonces nos vamos a ver mañana a las 7. Ay, y creo que me he olvidado grabar la clase, me va a matar la Tania. Ya, ni modo. Yo lo he grabado, doctor. ¿Lo has grabado? Por Sí, sí. favor, pásame el link para pasarles. Está en Teams, de ahí puede ya. recuperar. Sí. Ya, pero si puedes mandarme, creo que el link, una clave del team para... O lo voy a decir que tú lo has grabado y que pueden ver, ¿no? Igual va a estar. Sí, en plataforma ya está, doctor. Listo. O sea, más 2, Néstor. Gracias, doctor. Ya. Aunque en realidad todos tienen 100 ahorita. Es como cuando cargas tu tarjeta, ¿no ve? Ustedes se van a encargar de ir bajándolo. Bueno, a la Maribel ya ha bajado, pero ya me ha explicado que con 2 guaguas estaba manejando. Entonces la vamos a dejar con su 100 hoy día. Es como Muy gastas bien, tu crédito. bravo por la Mari. Es como cuando gastas tu crédito, vas bajando. Y siempre voy a ir preguntando. Y como como son poquitos, es fácil ubicarse ya, ¿no ve? Listo. Entonces nos vemos mañana. Está bien, doctor. Tranquilos, descansen. Que descanse bien. Descansen y gracias por grabar, Néstor. Yo me he olvidado la verdad. No se preocupe, doctor. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Claudia, para mañana tu cámara, cambiala. Está bien, doctor. Chao. Voy a tratar. Hasta mañana, Hasta compañeros. mañana. Buenas noches, doctor. Compañero.